Estimados amigos, una vez más aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos permite debatir y enfocar los problemas del país desde un punto de vista plural. En esta oportunidad contamos con la participación de Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput. Y quisiera recordarle a todos ustedes que este programa se transmite por VHTV, Cable Más, y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bien, en los últimos programas hemos venido hablando del tema que está pues presente en todos nosotros sin duda, que es la coyuntura electoral. Hemos ya hecho los análisis correspondientes y en esta oportunidad nosotros quisiéramos salirnos un poco de este tema porque hay otros asuntos que también son relevantes para el interés del país. En este caso me refiero a dos iniciativas que se están jugando, que se están diseñando y trabajando en el Congreso de la República. Y estas dos iniciativas tienen que ver primero con la aprobación y el restablecimiento del Senado como una cámara dentro del Poder Legislativo, una cámara alta dentro del Poder Legislativo, y la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, recordándoles a todos ustedes, amigos, que 6 de los 7 miembros ya tienen su mandato vencido. Y si bien hay una regla de transitoriedad que les permite ocupar los puestos hasta que aparezcan los titulares, como ustedes entienden perfectamente, esta situación que en algunos casos ya se prolonga 2 años, 2 años y medio, es irregular. Máxime aún cuando este tribunal en mayoría ha tenido posiciones que no se condicen con la democracia, que se apartan del sentimiento constitucional y más bien, hay que decirlo con todas sus letras, la mayoría de este organismo ha seguido y ha coadyuvado el proyecto político autoritario y también corrupto del señor Vizcarra. Entonces, que se produzca este cambio yo creo que es una necesidad política del momento y sobre todo más en estas circunstancias, y eso es lo que yo quería empezar con Víctor Andrés García Belaunde al preguntarle si hay un anuncio por parte de la candidatura de Castillo de ir a una asamblea constituyente y poner de lado al Congreso de la República, ¿no? Y cambiarlo por una asamblea constituyente, el hecho que este Congreso apruebe un Senado de la República podría ser o no una valla, un posicionamiento democrático para justamente defender la República, porque el Congreso tendría que elegirse conjuntamente, creo que el próximo año, corríjanme ustedes bien, o el siguiente, conjuntamente con las elecciones municipales y regionales, sería un asunto obligatorio del nuevo gobierno, y por otro lado, la elección de en un proceso en curso, ya cuando ya vemos las medidas que viene desarrollando el gobierno, sería para que los ciudadanos pudieran pronunciarse y de esta manera entonces participar de modo crítico o no en la marcha del país. Es importante entonces, Víctor Andrés, que este Congreso apruebe finalmente el restablecimiento del Senado en el Perú. Pues yo creo que sí, yo creo que nunca debió eliminarse. El problema es que el fujimorismo, pues, así lo diseñó la Constitución de esa manera. Hay que recordar que el fujimorismo el año 92-93 lo que quería era evidentemente perpetuarse en el poder. El Fujimori quería quedarse 10 o 15 años, por lo menos 15 años. La obsesión era superar a Leguía en los años de gobernante. Y se creó un Congreso unicameral pequeño de 120 miembros en ese momento para manipularlo mejor, para manejarlo mejor. Porque 2 cámaras es más problema para un gobierno que una cámara. 2 cámaras siempre hay dos entidades fiscalizadoras, 2 entidades que están encima del gobierno. De tal manera que quitas a una, es como a un boxeador quitarle un brazo, que boxee con un solo brazo. Entonces, eso fue lo que se trató de hacer. Y claro, funcionó de alguna manera hasta la fecha,
pero hemos visto que el último Congreso y los anteriores, sobre todo este último, han aprobado cosas absurdas. Y ya en los últimos 20 años, el 30% o un poco menos quizás de iniciativas parlamentarias de leyes han sido observadas por el Ejecutivo. O sea, el Consejo de Ministros se convertía en el Senado de la República. O sea, como no había quien revise las normas, porque la segunda votación que la implantó Flores Arauz, no, con muy buena intención, no era lo mismo, no dio el resultado adecuado, y entonces lo que se trató de hacer es aprobar, claro, con segunda votación, pero se exoneraban de segunda votación constantemente, lo cual era absurdo, y al final el Consejo de Ministros actuaba como Senado, como Cámara Revisora, y cuando ya el Consejo de Ministros no podía revisar nada, o si revisaba había insistencia, el Tribunal Constitucional, que no tiene mucho que ver en este entierro, recurrían a él, inclusive parlamentarios peruanos, parlamentarios del parlamento que yo he sido parte de ellos, recurrían porque la ley no se aprobaba como ellos querían, sin respetar pues el juego de la democracia, recurrían al Tribunal Constitucional para esto o para la otro. Yo he visto gente, hasta de mi propia bancada, que hacían demandas al tribunal para que el tribunal decida sobre un proyecto de ley que a ellos no les gustaba. Entonces, el Tribunal Constitucional indebidamente o excesivamente o perjudicando un poco el sistema, intervenían corrigiendo leyes o anulando leyes o suspendiendo leyes. Entonces, eso también era nefasto, a mi modo de ver, para la democracia y para el propio Congreso. Entonces, el Congreso al final se ha debilitado, ya dejó de ser el primer poder del Estado, era prácticamente el último, porque hasta ahí había jueces que lo corregían. Algunas cosas que hacía, había jueces que lo corregían. Por ejemplo, cuando un juez corrigió al Congreso una suspensión que se le hizo a Javier Diz-Canseco. Bueno, entonces ya cualquier juez de cualquier parte del país reponía a un parlamentario sancionado justa o injustamente. A una señora García, congresista de Piura, también la repuso. No, 90 días es mucho. ¡Bum! Y la repuso al Congreso. Entonces, al final, el Congreso, pues, perdió todo tipo de poder y de atribución. Entonces, yo creo que el Senado es fundamental. Ahora, además, en las dos instituciones del Perú, el Senado ha existido en 10 de ellas. Entonces, realmente, salvo el primer Congreso del Perú, que fue el año 1822, que eran 77 metros, pero 77 miembros, pero con suplentes, ahora el Congreso que tiene 130 miembros para un país de 33 millones de habitantes. En esa época, hace 200 años, el Congreso tenía 77 miembros para 1 millón de habitantes. O sea, el Congreso es pequeñísimo y además sin contrapeso interno, porque hay que recordar que el Senado detuvo la expropiación de la banca de García el año 87. El Senado. O sea, el Senado siempre ha sido el contrapeso. El Senado siempre ha podido corregir los excesos de la Cámara Baja, que siempre ha sido más política y en buena hora que sea política. Pero en el tema, por ejemplo, de la descentralización de las regiones, hasta hoy día hay un problema de límites entre Ica y Lima provincias, entre Cañete y Chincha, en la pampa de Topará, por ejemplo. ¿Cómo tú estableces un límite si tienes tú congresistas de Ica y de Lima que luchan constantemente y que no se ponen de acuerdo? Bueno, para eso está el Senado, que está por encima de esas contingencias para poder resolver el tema. Entonces yo creo que el Senado es fundamental. Finalmente, para terminar, creo que el tema del Senado está bien que se elija en otra fecha, y yo creo que debería establecerse eso para el futuro, como es en Argentina, que el Senado se elige en una fecha diferente. O sea, que el periodo del Senado no coincide necesariamente con el gobierno de turno. Y creo que eso inclusive le podría dar mayor estabilidad. Pero de hecho, el Senado yo creo que es hoy día más importante que nunca, porque el Congreso, este Congreso y el anterior, han demostrado pues que es necesario un contrapeso internamente. Y además, el Senado no se disuelve. O sea, hemos disuelto el Congreso y la Comisión Permanente ha tenido funciones
raras y extrañas, porque no era nada. Pues bien, si se hubiese disuelto el Congreso, el Senado no se disolvía y el Senado seguía actuando como Congreso. Por eso es que se han dado el lujo de decirle a Pedro Lachea y a una serie de gentes que no son presidentes del Congreso, sino simplemente de la permanente. No, pues, ese tipo de distorsión no se puede usar de ninguna manera. El Senado no se disuelve y el Senado tampoco vaca. En todo caso revisa la vacancia. En todo caso puede revisar la vacancia. O sea, el Senado puede corregir los entuertos de la Cámara Baja. Y creo que hoy día es más importante eso que nunca, sobre todo en un país tan polarizado como el nuestro en este momento, ¿no? Y además el Senado finalmente representa la unidad de la nación. La unidad de la nación. La Cámara de Diputados, la Cámara Baja, representa las provincias a las regiones. Pero la unidad, la integridad territorial, la unidad territorial la representa el. Por tanto, debe tener funciones diferentes. No podemos hacer un Senado para que repita lo que es el diputado. No, debe tener una función diferente también. Sí, sin duda, es muy importante las reflexiones realizadas por tu parte. El Senado es una cámara de revisión. El ejercicio político legislativo está fundamentalmente en la Cámara de Diputados. El Senado revisa las decisiones y entonces cumple pues el rol de controlar dentro del Poder Legislativo la actuación de una Cámara. Y como bien dice la historia, incluso en un tema tan complicado como fue la estatización de la banca, en la cual inclusive el partido de gobierno en ese momento tenía el control de ambas cámaras, fue el Senado, ¿no? Bajo la presidencia de Luis Alberto Sánchez y otros más, los que lograron frenar el ímpetu del entonces presidente García. Y esta ley no se aprobó, se matizó y al final la cosa fue, el impacto fue totalmente distinto. O sea, el Senado sí cumple una labor de control y hace efectivo un control de naturaleza interlegislativa. Eso es importante hacerlo. Y por otro lado, el Senado hace un control político, cosa que no le corresponde, como bien has dicho tú, al Tribunal Constitucional, porque el tribunal es un órgano jurisdiccional y se pronuncia únicamente cuando la ley violenta algún derecho fundamental de las personas o cuando la norma en concreto implica una usurpación de funciones. Pero aquí hemos confundido las cosas y cada vez que a alguien no le gusta la ley porque es populista, porque es así, porque es así, entonces se recurre al tribunal y entonces se distorsiona la función del tribunal, se lo convierte en cámara política. Ellos no tienen por qué corregir, como tú has explicado bien, Víctor Andrés, las decisiones de política. La política se discute en su ambiente, es un punto de vista público, nos parece bien, nos parece mal, pero no necesariamente una norma que nos parezca bien o mal, populista o no, que afecte o no el erario, es una norma que transgrede el ordenamiento constitucional. Ahora bien, pero además de eso yo quería preguntarte a ti, Juan, lo siguiente. ¿Tú crees que el Senado podría hacer, ya proyectémonos a futuro, si se aprobara por este Congreso, una suerte de morigerar, de frenar la tentación autoritaria de un nuevo gobierno, pensando en Castillo o en cualquier otro incluso, porque tendríamos que haber unas elecciones a mitad del gobierno? Y en segundo lugar, el Senado con esa legitimidad podría ser una especie de trinchera de posesionamiento donde la democracia podría defenderse más. Quisiera un poco que pudieras reflexionar sobre la importancia que tendría la aprobación de un Senado en estas circunstancias para frenar cualquier tentación autoritaria de futuro gobierno. Gracias, Ángel. Un saludo para ti y para Vitocho. Mira, es muy importante la perspectiva histórica que le ha dado Víctor Andrés al tema senatorial, que me va a permitir a mí responderte. A lo largo de la historia del Perú, como bien lo ha recordado Víctor Andrés, nuestra constitución histórica ha considerado al Senado. El Senado, más allá de su propia conformación y si era elegido bajo distrito electoral único o por circunscripciones, siempre ha traído un componente que es el desprestigio. El del prestigio, perdón.
Pero hay una cuestión más importante, que es el carácter indisoluble, que también ha recordado Víctor Andrés, del propio Senado, lo cual ya le quitaría incentivos a un golpista en potencia. ¿Por qué? Porque sabría que contaría de todas maneras con un organismo que no le permitiría consolidar su hegemonía, ¿no?, en materia del Estado. Esa es la importancia del Senado. El otro elemento importante para lo que significa hoy en día nuestra realidad es que el Senado que se elige en el año 2022, si es que procede, y ojalá proceda, la discusión en el Congreso, en esta legislatura, tendría una composición absolutamente distinta a la actual. No obedecería la misma geografía política que caracteriza al actual Parlamento, con 10 bancadas, con posibilidades de convertirse en 16 bancadas, ¿no? Es decir, el Senado tendría otra conformación. Por lo tanto, sería un vehículo de estabilidad y por lo tanto tiene que verse como algo importante. El fujimorismo ha cometido a lo largo de su historia el tremendo error de creer de que la Carta del 93 estaba escrita en piedra. En el debate del año 2000, con la comisión que instaló Valentín Paniagua, Valentín decía con bastante propiedad que el fujimorismo reaccionaba como si la Constitución fuera un estatuto de ocupación, quitándole poderes a los distintos estamentos del Estado para consolidar el presidencialismo. Y fíjate tú, Vitocho, ¿no?, en lo que se ha convertido el Perú en estos 20 años con esa Constitución. El presidencialismo, cuando lo ha querido ser, se ha impuesto, y la división de poderes está sumamente debilitada en nuestro país, a tal punto que cuestiones que deben ser predecibles se han convertido en interpretativas. Ese fallo, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, de la denegación fáctica, ese absurdo que tendrá que ser revisado en su momento para justificar el cierre del Congreso en septiembre del 2019, es una de las cumbres del absurdo, ¿no? Entonces, así como la Constitución ha permitido que por ausencia de reflexión en estos momentos se vea con naturalidad que en el Parlamento unicameral se exonere de la segunda votación, o la segunda votación se ha convertido en un segundo trámite cuando tiene que exigir una discusión previa, porque ese es el sentido de la segunda votación, que se discuta nuevamente para ver si reflexionamos, si cambiamos de opinión. La segunda votación se hace a continuación de la culminación de la primera, simplemente como un trámite administrativo. Ese convertirse en trámites administrativos a la política es parte de lo que nos está haciendo daño. Yo creo que nosotros tres, y en conjunto las personalidades a las cuales podríamos convocar, tenemos que hacer fuerza en común para darle apoyo al actual Parlamento, para que insista en ese tema del Senado. Si el Senado no es aprobado en esta legislatura y en una extraordinaria que podría estar entre el 15 de junio, que termina la segunda legislatura de este año, pueden convocar una extraordinaria el 16 de junio para ver el tema del Senado, va a ser muy difícil que se vea en el próximo Parlamento por la configuración del próximo Parlamento. Igualmente creo yo que, a pesar de que no es parte de tu pregunta, pero sí lo hemos tratado off the record y en otras oportunidades, el tema de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional tienen que ser parte de la agenda. Yo creo que esa es una cuestión que deberíamos discutir ahora también, o reflexionar, Vitocho, tú y yo. El tema del Senado, creo yo que es indispensable. Tan indispensable es que aquellos que están conformes con el establecimiento, con el estado de las cosas, con el predominio de los poderes fácticos, las ONGs que hacen lo que quieren, los titulares de los periódicos que llevan de la nariz a los políticos sin experiencia, ¿no?, las fuerzas cívicas que se han convertido en incontrolables a través de las redes sociales, no quieren pues una política fuerte. Quieren una política débil y manipulable, sin prestigio, sin trayectoria, sin experiencia, sin voces firmes, ¿no?, sin amparo en la historia. Eso es lo que quieren, pues. Gente que deambule y que crea que ser político es suficiente con que soñaste a los 80 años, voy a terminar mi vida siendo político, y postulas a la presidencia y te aplauden. No, pues eso no es la política, pues. La política es trayectoria, experiencia. A mí me decía Tito Borea, tú no puedes hacer política, Juan, si no conoces la historia del Perú. Fue uno de los mejores consejos que me dio. Es imposible que ames a tu país si no conoces su historia. Así de simple. Así es.
Eso me lo dijo hace 25 o 30 años, ¿no? Entonces, se me quedó grabado en piedra. Y tú pregúntale a estos señores qué piensan del Bicentenario y no saben nada. Entonces, la recuperación del prestigio, la trayectoria, la experiencia, el conocimiento de la historia son fundamentales en la conformación de un Senado, y estoy totalmente de acuerdo con Vitocho, al cual agradezco también sus permanentes lecciones de historia, y lo aliento a que siga así, en un momento en el cual a la gente le interesa un comino la historia del Perú. Vitocho nos da un ejemplo de lo que es un político intelectual, haciendo referencias permanentes a la historia. Entonces, es importante que entremos en ese debate de exigir de que se saque al Senado adelante. Ya no es una cuestión de nosotros tres, es una cuestión de país, en la cual tenemos que impulsar esta idea y colocarla en la agenda, porque está tratándose de manera marginal, no le dan los titulares que se merece, no quieren que haya Senado, quieren que la política continúe así, dulce, insignificante, epidérmica, ¿no? Intrascendente. Eso es lo que quieren de la política. Por eso estamos en el reino de los opinólogos, los que hoy día opinan como la veleta según cómo marcha el viento, que impulsan sus consultorías, ¿no? Nada más. Eso es lo que les importa. No les importa políticos que cambien el rumbo de los acontecimientos, como decía ayer en una conversación que tuvimos con Vitocho y Milagros Leiva. Entonces, creo que hay que impulsar ese tema del Senado, pues lo considero muy importante. Sí, claro, sin duda alguna, el tema del Senado, en un momento en el cual hay una fragilidad democrática, y esto está demostrado, y donde el poder legislativo, tan importante, un régimen constitucional, qué duda cabe, ha sido mediado. La existencia de una Cámara elegida de modo diferente, con funciones distintas también, resulta fundamental para poder estabilizar el proceso democrático y restablecer la imagen institucional que tiene que tener el Congreso de la República. Los congresos en todos los países democráticos son instituciones señeras, no solo porque representan a la ciudadanía, sino porque es la voz del país representado en quienes fueron elegidos para ir enmarcando la actuación del gobierno, del Poder Ejecutivo, sin que se descarrile. Si esta relación se rompe, se malquista o se descarrila, como dije, entonces ahí están los problemas. Pero ahora queríamos hablar ya no del Senado solamente, sino del Tribunal Constitucional. Porque mira tú, por el Tribunal Constitucional, por querer ejercer una potestad que es inherente al Congreso, y así lo dice la Constitución, de elegir a los miembros del tribunal, se produjo el cierre del Congreso, se produjo un golpe de Estado, a nuestro entender. Y cuando se elige un nuevo Congreso, ¿no? Bajo los parámetros y los cánones vizcarristas, y el Congreso nuevo quiere elegir al Tribunal Constitucional, una campaña periodística, inclusive orquestada y dirigida por los actuales miembros del TC, esos que deberían tener vergüenza para hablar, porque cuando dicen que no debe elegirse, lo que están diciendo en criollo es: yo quiero mis goyorías, mi remuneración, que muchos de ellos jamás la volverán a tener, porque ya no van a ocupar ese tipo de posiciones, tener mi carro, tener mi prestigio, qué sé yo, y entonces de modo impudoroso realmente hacen la defensa de que el Congreso, que tiene la titularidad para hacerlo. Yo creo que todavía es tiempo para que el Congreso cumpla esta función. Algunos dirán, es apresurado, pero ¿en qué momento? Pero eso es tan loco como decir que el gobierno de Sagasti ya deje de gobernar, pues. No sé si me explico. El Congreso tiene autoridad hasta el último día de su funcionamiento, y creo yo que debe cumplir con el país al elegir a los nuevos miembros que faltan del Tribunal. Creo que esto es fundamental. Si no fuera así, hemos dicho que la composición del Congreso es peligrosa, porque fácilmente se podría bloquear la elección, y en consecuencia, escuchen bien amigos que nos están viendo, esta mayoría, a mi juicio, es espuria, porque ya pasó su tiempo, y además que se ha deslegitimado con el tipo de votos que ha tenido, que no ha sido garantista, que no ha defendido la Constitución, se va a perpetuar, porque si se bloquea, escuchen bien, si se bloquea en el Congreso la elección, esta misma gente va a seguir 5 años más, y eso es inaceptable para una democracia. Y por otro lado,
Y le pregunto aquí a Víctor Andrés, si el señor Castillo, como ha dicho, quiere cerrar el tribunal, yo creo que va a ser mucho más difícil que lo haga si es que tiene una planta, nombres distintos y gente de prestigio que recién se va a inaugurar. Es mucho más fácil que lo haga con este núcleo, con esta mayoría ya desprestigiada. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad que el Senado, que el Congreso vigente se aboque a la tarea de nombrar a los 6 miembros que faltan del Tribunal Constitucional? Víctor Andrés. Bueno, sí, es efectivamente muy interesante lo que han dicho ustedes. Ahora, ese es un tribunal, pues, que nosotros elegimos sin mayor concurso. Elegimos a dedo a todos ellos. Claro, porque el concurso o la selección, yo he sido miembro de la comisión seleccionadora de los miembros del jurado en los últimos 20 años, y entonces he participado en las 3 últimas elecciones, y la primera que participé hubo examen a todos ellos, y al final el Pleno eligió a unos. Ya la segunda vez o esta última vez no hubo examen, simplemente se revisaron los currículos y el prestigio y el nombre de cada uno de ellos, y elegimos a los que actualmente están allí. Recuerdo que Eloy Espinosa fue elegido en segunda vuelta. La primera vuelta no obtuvo 87 votos. Miranda tuvo muchos votos, más de 100. Ramos también. El que tuvo más dificultad para ser elegido fue Eloy Espinosa, y yo inclusive pedí una segunda votación para él porque se había quedado por 3 votos. Entonces en algo contribuía a su elección. Y a la Ramos también. Y a la Miranda también, porque todos nos visitaban, yo los conocía a todos, y la única que no participé, voté por ella, pero no participé en su elección como candidata y para ponerla al voto, fue la ciudad Ledesma. Pero todo el resto he participado de alguna manera. Y a mí me decepcionó mucho, la verdad, la actitud del señor Ramos cuando por el voto de él, el tribunal bendijo el golpe de Estado, ¿no? Perdón, bendijo el golpe de Estado, sí, así decirlo, hay que decirlo con sus letras, el golpe de Estado de Vizcarra, por una negación fáctica, cuando no había negación fáctica, había afirmación, porque se aprobó el voto de confianza hacia lo propuesto por el Ejecutivo a las 17:41, y a las 17:48 el señor Vizcarra, 7 o 10 minutos después, dice que como no se ha aprobado, lo disuelve. No, pero si ya se había aprobado. Entonces, realmente es una cosa bochornosa. Y este señor Ramos, lamentablemente, un hombre débil de carácter, se dejó presionar por la opinión pública y por el gobierno, y votó, pues, y le hizo un daño tremendo al país. Históricamente, quizás en ese momento salió de un problema y la gente quería que haga lo que él hizo, pero históricamente ha destruido la imagen de la democracia, la imagen de ese gobierno, la imagen de ese tribunal y su propia imagen, porque la historia no le da la razón nunca a los que actúan de esa manera, aceptando hechos consumados y sirviendo al gobernante de turno. Yo creo que eso ha sido fatal. Así que yo creo que lo que dices tú, Ángel, es cierto. Hay que elegirlo ahora. 2 años y pico de facto, ¿no? Prácticamente vencido el mandato, me parece que es una burla a las propias normas y a la propia Constitución. Los tribunales se han elegido para eso, para que estén ahí 5 años, no 7, ni 8, ni 9, sino que se cambie la ley. Pero han sido elegidos por 5 años y a los 5 años deberían irse automáticamente. Hay que elegir, hay que cambiar la ley para que haya suplentes, de tal manera que cuando se termina un mandato el suplente pueda ingresar, pero que no se queden ellos.
porque lo que están haciendo ellos es campaña a favor de quedarse. Ahí está. Y es evidentemente un tribunal vizcarrista, 100%. Le doy a Vizcarra la razón en casi todo. Y básicamente 4 de ellos. Y por ellos hubo un golpe de Estado. Es decir, claro, nadie dio un golpe de Estado por Inostroza, ni por Zoraida, ni por Ábalos, ni por nadie, ni por Pérez, ni por Barba. No. El golpe de Estado ha sido por ellos, para que ellos se queden ahí hasta el día de hoy. Y ahí llevan 1 año y medio y que quieren quedarse 5 años más, porque efectivamente el próximo Congreso no va a poder hacer nada. 87 votos son muy complicados y 37 de esos 130 que van a votar no creen en el tribunal. Por tanto, van a boicotar cualquier tipo de iniciativa. Entonces yo creo que ante eso lo que hay que decir es elegirlos ahora porque están obligados. Debería haber una penalidad a los parlamentarios que no voten a favor. Debería haber una penalidad a las mesas directivas que no pongan en debate este tipo de votaciones y de elecciones, porque es una vergüenza realmente que permanezcan ahí mucho más tiempo del que tienen. Hay que elegir, eso sí, a los mejores. Claro. No se pudo elegir a Sánchez Palacios, por ejemplo, a Manuel Sánchez Palacios, que era un gran magistrado. Y había en la lista anterior gente buena y preparada, que no se pudo elegir. ¿Por qué? Por la desidia y el interés político de que ellos se queden allí y que no vengan ningún nuevo al nuevo tribunal, ¿no? Entonces yo creo que ante eso me parece que el Congreso debe elegir. Y cuando hablamos del Senado, es más fácil que los senados futuros elija a los miembros del TC. Así va a ser. Así va a ser. Que elijan, que ratifiquen a embajadores políticos, también, que ratifiquen a generales democráticos. En fin, lo que se hacía antes y que sirvió y que ayudó mucho y que evidentemente eso se ha eliminado. Así que yo creo que hay que alentar a la gente para que elijan al nuevo tribunal a los mejores. No importa el concurso. Es decir, cuando tú llegas a los 50, 60 años, ¿qué concurso va a haber? O sea, claro, a un señor como Manuel Sánchez Palacios, que ha sido presidente de la Suprema y presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y gente de su nivel y de su categoría, acaba de terminar como presidente de la Corte Suprema, un señor Bejarano, creo que es, ¿no? Acaba de terminar antes que suba la señora Barrios. En fin, que han pasado el retiro. Hay jubilados jueces de gran calidad. No van a someterse a un examen por 4 o 5 miembros de un Congreso que no tienen idea lo que es derecho, y menos lo que es justicia o constitucionalismo. Entonces, yo creo que ese tipo de gente hay que invitarla y hay que elegirla. Si tienen una conducta limpia en 70 años, o en 60 años, o en 50 años de profesionalismo, no tienen por qué 4 o 5 personas empezar a escarbar y ver, pues, qué más pueden encontrar de lo que públicamente se sabe que son conductas limpias. Entonces, ante eso me parece que ahí sí se puede invitar a un señor Sánchez Palacios o un señor, pues, X o Z de gran calidad y de gran prestigio, se le invita, pues, a que sea miembro del tribunal y se le vota finalmente en el Pleno, y el Pleno va a elegir. Pero someterlos a exámenes niños de colegio me parece que es absurdo, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo. Además hay que elegir a personas que tengan una trayectoria de compromiso con la democracia y particularmente en el mundo constitucional de aquellos que han respetado la tradición, las formas y la recta interpretación de la misma. Por ejemplo, sería un despropósito que se eligieran miembros a juristas que hubieran en su tiempo apoyado el golpe de Velasco Alvarado, que hubieran apoyado el autogolpe del señor Fujimori, o que el señor Eloy Espinosa y Ramos y compañía, la señora Ledesma, que han legitimado la irrupción contra la Constitución de Vizcarra, pretendan ser elegidos. Esas trayectorias, al margen de los conocimientos, yo no tengo ninguna duda que el señor Espinosa es un hombre profesionalmente capaz, pero evidentemente no tiene un sentimiento democrático ni una convicción constitucional que lo lleva a ponerse por encima del proyecto del poder de turno, y eso es un asunto que tiene que ser analizado, repito, más allá de los méritos, que por otro lado, tampoco nadie puede, cuando yo digo esto, y pongo esto con énfasis, no estoy diciendo de que hay que poner un heladero, pues, para el TC, me explico, no quiero caer en la exageración, pero
generalmente los miembros de la comunidad que practican el derecho constitucional o en el mundo jurídico es una comunidad reducida, de gente que se conocen casi todos y en consecuencia podemos saber quién es quién. Y sobre esa base todos tienen un mérito, digamos, más o menos suficiente. El problema son los compromisos y las ideas que pueden traer sobre el rol que cumple este organismo. Juan, yo quería preguntarte a ti lo siguiente. El mundo está al revés. Y esto es una defensa que realmente vamos a tener que darla, porque cuando el Congreso se aboque a nombrar a los miembros, vamos a ver a la prensa mermelera y a los voceros interesados, encabezados por los actuales miembros del TC que quieren quedarse, diciendo que el Congreso no tiene legitimidad, que hay que esperar el próximo, que etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué cosa es realmente antidemocrático? Que esta gente que ya su mandato ha vencido se perpetúe en una posición de poder que además ha jugado con Vizcarra, y esto hay que decirlo con todas sus letras, o que el Congreso incumpla su mandato, sus deberes y sus funciones y no elija. Aquí lo que se está haciendo en una campaña por parte de ciertos intereses es que el Congreso no cumpla su función constitucional. Y dicen que no tiene legitimidad, pero perdón, ¿cuál legitimidad si la Constitución dice que el Congreso elige? Y por esa razón, mira tú, se cerró el Congreso anterior, como recordaba muy bien Vitocho. O sea, eso es inaceptable. Por eso yo creo que el Congreso debe asumir esta tarea sin temor y realmente debemos salir todos a desenmascarar aquella campaña de los interesados en que se perpetúe una mayoría realmente espuria en este momento y que por otro lado no tendría ni siquiera credenciales democráticas ni simpatías en la sociedad si es que mañana el señor Castillo decide cerrar este organismo. Creo que es mejor que Castillo se encuentre, y esto es una cosa que hay que convencer al país, como parte de la defensa democrática y de la República, que es mejor que Castillo vea a una nueva plana de miembros del Tribunal Constitucional que a la gente que ya ha excedido ampliamente su mandato y ha tenido esta trayectoria verdaderamente nefasta. Juan, tu opinión al respecto. Mira, tú tienes toda la razón cuando dices que este Congreso es absolutamente legal, legitimado para poder elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Ese es un hecho concreto. Y creo que este Congreso tiene más agallas que el Congreso al cual pertenecí cuando ha tratado de salir adelante en relación a temas realmente complejos como la vacancia de Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Por dar uno de los temas nada más. Y creo que esas agallas que han demostrado las van a volver a sacar a relucir en el tema del Tribunal Constitucional y del Senado. Lo que hay que hacer es brindarles el apoyo, porque ahora están muy solos. Y hay que brindarles un apoyo en materia de formación de opinión, porque no se están enfrentando a los titulares de la República o del Comercio solamente. Se están enfrentando a estudios de abogados que han hecho del Tribunal Constitucional actual el paraíso de sus resoluciones, ¿no? Así es. Donde salen, donde ellos son exitosos porque ahí tienen a sus amigos colocados desde hace años. O sea, es todo un sistema. Están también los abogados figuretis que no dudan a hacer el ridículo en TikTok, ¿no? Saliendo a bailar o saliendo a exponer sus posiciones constitucionales y que en el afán de querer tener presencia mediática no escatiman pues este esfuerzo a hacer el ridículo y son los favoritos de Vizcarra, ¿no? Cuando se trata de convalidar sus barbaridades. Entonces hay que salir al frente para recuperar el sentido de lo político. Mira el ejemplo que hubo en el Senado norteamericano cuando se trató el tema de la elección de la última magistrada a la Corte Suprema, que allá tiene carácter de vitalicio. El Partido Republicano hizo valer su peso político en la última semana para elegir a alguien con carácter político. Como bien decía Víctor Andrés, por un lado va la trayectoria, pero al Senado no le corresponde evaluar currículum, pues. Claro. El Senado no es una decanatura, el Senado pues no es un headhunter, el Senado no es eso, ve el efecto político de su decisión. Y en ese sentido evalúa trayectoria, experiencia, contenido, etcétera, etcétera, y ve el impacto político de sus decisiones. Eso le corresponde al Senado cuando tenga que elegir o al Congreso actual. ¿Pero qué quieren? Han convertido en natural la barbaridad. Una de las cosas que ha hecho este sistema, el de la República, el Comercio, las ONGs tipo Proética, Transparencia, ¿no? Toda esa gente, por ejemplo,
la barbaridad de decir que la deliberación se transmita en vivo y en directo. ¿Dónde se ha visto que la deliberación de una comisión se transmite en vivo y en directo? ¿Tú te imaginas a un jurado norteamericano o de aquellos lugares en los cuales la deliberación tiene que ser hecha de manera reservada para evitar de que se filtre y se malinterprete, etcétera, etcétera, o sea presionada para que se libere de presiones, se haga pública en Estados Unidos? No, pues no, nunca se haría. Acá en el Perú sí. Acá en el Perú, si un magistrado dice, yo quiero elegir a Moisés Sánchez Palacios, de inmediato empieza la ola tuitera a masacrarlo, ¿no? Lo que quiere es cambiar, o sea, lo empiezan a presionar, a insultar, sale en Canal N, sale en América, salen todos los, en Panamericana, en todas partes, la presión al magistrado porque tuvo la osadía de decirlo. Sin embargo, esa barbaridad, por ejemplo, se ha convertido en la norma en el Perú. Quieren que todo se transmita. Y eso es un error también del Congreso al cual pertenecí, en el cual se permitió que situaciones como la Junta de Portavoces se transmiten en vivo y en directo, por debilidad de la mesa, de la última mesa directiva. Entonces, que también cometió el error de no hacerle caso, entre otros parlamentarios, a Víctor Andrés cuando pedía que se empezara por elegir a Moisés Sánchez Palacios y no al magistrado Ortiz de Ceballos, ¿no? Que fue lo que gatilló la actitud infantil de Salvador del Solar, que terminó en la disolución fáctica del Congreso. Disolución fáctica, por supuesto, figura que no existe y es inconstitucional. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el tema de que ha sido un golpe de Estado que tendrá que ser sancionado en su momento. Entonces, acá el asunto está en el apoyo político que podamos brindarle al actual Parlamento para que de esa manera pueda consolidar la elección. Yo no creo que de los 6, pero sí por lo menos de 2 o 3. Claro, sí, claro. Magistrados. Los 6 va a ser una figura muy difícil, pero yo creo que 2 o 3 sí deberían salir y hay que darles el apoyo porque una vez más están en solitario y hay buenos prospectos. Lo que falta es el apoyo. Me ha gustado mucho que el presidente de la comisión, al igual que Luis Valdés, en el caso de él como presidente de la Comisión de Constitución, hayan salido al frente a decir que el proceso continúa. Pero hay formas de matar la noticia. Una de ellas, la más tradicional, es ignorándola. Y lo que están haciendo es condenar estas dos importantes noticias a las páginas interiores del periódico para que no se incorporen a la agenda. Y de tal forma que si desaparecen, desaparecen por inanición, ¿no? Porque nadie las consumió, porque nadie las vio, porque nadie supo que existían. A eso están jugando. Y sin embargo, si se trata de descalificar el proceso, ahí sí entrevistan a Eloy Espinosa, ahí sí entrevistan a Walter Albán, ¿no? Que se opongan, ¿no? Que no puede ser, que está deslegitimado el actual Congreso. Ahí sí ellos tienen voz. Por eso creo yo que nosotros tenemos la obligación política e histórica de salir al frente para romper con esa estructura. Esa sí sería una verdadera reforma del Estado, porque el Estado peruano ha caído en manos de los poderes fácticos sin darnos cuenta desde hace 20 años. Los que mandan son las ONGs, los que mandan son los titulares de los periódicos. Esos son los nuevos poderes fácticos, las encuestadoras, los intereses de algunos estudios de abogados. O sea, esos son los poderes fácticos que se han apoderado de la estructura del Estado y ahorita dominan el sistema de justicia. Y quieren ellos elegir a su antojo a quienes están. ¿A qué nivel se ha llegado? Que el actual Consejo de Ministros es un directorio de ONGs. Por ejemplo, de gente absolutamente incompetente que no tiene idea de lo que es la gestión pública, pero ahí están gozando de la cero crítica de parte de los medios de comunicación. El país con más muertos en materia del COVID, el país más incompetente en materia de la lucha contra la pandemia, el país con los peores resultados económicos y no tiene críticas. Así de simple. Entonces, hay que aprovechar este momento, este interregno, este valioso tiempo de acá hasta el 28 de julio para impulsar estas dos medidas, tanto la del Senado como la del Tribunal Constitucional, y de paso debilitar a este sistema que se niega a morir. Un sistema verdaderamente corrupto que se ha apropiado de los estamentos del Estado y que no quiere modificar su posición de privilegio. Sí, bueno, muy interesante tus reflexiones, Juan. Creo que eso es justamente, hay que, por ejemplo, conversar esto. Tu intervención me trae a la memoria el libro de Bobbio, cuando habla de los arcanos de la democracia y la necesidad que el proceso deliberativo tenga un momento de secrecidad. Porque si todo va a ser público, entonces nunca vamos a cambiar de posición. Cuando tú concertas con otra persona,
¿no? Y te pones de acuerdo políticamente, es porque ambos ceden. Imagínate que si eso sea televisado, cada uno se mantiene en su posición original y no habría ninguna posibilidad de poder acordar. Y por otro lado, totalmente de acuerdo con que creo que tenemos una responsabilidad de aquí para adelante hasta el 28 para que el Congreso de la República se sienta respaldado y apuntalado y no ceje en su empeño de nombrar a los miembros del tribunal. No tienen que ser los 6 necesariamente, estoy de acuerdo contigo en eso, lo que dé la posibilidad material de hacerlo y restablecer el Senado de la República. Creo que esas dos serían medidas que honrarían al Congreso y los culparían de cualquier otro pecado que sería venial frente a estos éxitos, porque tú has dicho bien que sí significarían una verdadera reforma, una reestructura del Estado para adelante y pondría fin a esta suerte de chantaje, y no sé cómo calificarlo, pero que ha sido pernicioso, porque lo han hecho sentir como sentido común. Han logrado naturalizar cosas que son extrañas. Bueno, yo creo que ese es un tema con el cual vamos a tener que seguir más adelante. Es tan importante como el proceso electoral, tiene que ver con eso en última instancia, y yo quería agradecerles a ustedes su participación, siempre valiosa, siempre oportuna, siempre inteligente, y decirle a los amigos que nos están siguiendo que seguiremos con estos debates y estas opiniones en un próximo programa. Por lo tanto, nos despedimos y les agradecemos su seguimiento como hasta ahora lo vienen haciendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Dios.